Saludos. Maribel Núñez continuó convocando, invitando a la primera conmemoración de la abolición de la esclavitud en el Santo Domingo Español, Alana Locuat, que se estará desarrollando con una conferencia por los historiadores Quisqueya Lora y José Guerrero este jueves 7 a las 6:30 de la tarde en el Movimiento Rebelde. Eso es en la Avenida Bolívar, casi esquina Doctor Delgado, viniendo de este a oeste, viniendo desde el Parque Independencia hacia la Gómez, queda a mano izquierda y antes de llegar a la Doctor Delgado. Hay otro video que lo voy a poner enlace acá, de que habla estamos leyendo la obra de Cordero Michel, Cátedra de Historia Social, Económica y Política, para un poco acercarnos a lo que sucedió realmente. No estamos leyendo a cualquier historiador, estamos hablando de un historiador que va de mano de la verdad, del lado de la verdad del pueblo, de lo que no escribieron la historia, porque la historia siempre la escriben los poderosos. Entonces, estoy en la página 357, obras escogidas, Cátedra de Historia Social, Económica y Política Dominicana. Y aquí él está señalando la primera medida que hace Boyer al llegar al Santo Domingo Español, porque la República Dominicana para ese entonces no existía. La primera medida adoptada por Boyer fue abolir pura y simplemente la esclavitud, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 1 de la Constitución haitiana de 1816. Más de una decena de miles de esclavos quedaron convertidos de la noche a la mañana en hombres libres, en ciudadanos con idénticos derechos y obligaciones que sus antiguos amos. En señal de agradecimiento al presidente haitiano, estos ciudadanos libres sembraron en todas las plazas de las poblaciones dominicanas el símbolo de su libertad, la palma real, y desde esa época, desde 1822, data en nuestro país el hábito de sembrar tan bello árbol en plazas y parques. Los antiguos esclavos de inmediato, nosotros ya hablamos de esclavizados y ex esclavizados, de inmediato fueron asentados en las tierras, en los latifundios de sus anteriores amos, más para que se dedicaran al cultivo y producción agrícola en base a su jornal, un salario diario establecido por los reglamentos dictados al efecto. Estas medidas, como ustedes comprenderán, significaron un salto histórico de la sociedad del Santo Domingo Español, él le llama dominicana, porque comenzaron a imperar, aunque muy débilmente, las relaciones de producción capitalista en el campo. Y me salto a la página anterior, medidas positivas del régimen de Boyer. En los días que siguieron a su entrada oficial a la ciudad de Santo Domingo, Boyer procedió a dictar una serie de medidas socioeconómicas y políticas tendientes a consolidar la unificación de la isla. La gran mayoría de dichas medidas fueron realmente revolucionarias y aceleraron el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad dominicana al destruir las bases semifeudales en que se descansaba y promover el inusitado incremento de la producción. Otros, sin embargo, comenzaron a minar la unificación de los dos pueblos desde el momento mismo de la implantación, y fueron las que determinaron el descontento que permitió la creación del movimiento separatista dirigido por los trinitarios, que el 27 de febrero de 1844 proclamó el nacimiento de República Dominicana. Estas últimas medidas las trataré un poco más adelante al abordar las medidas negativas de Boyer, que demuestran que este desconocía totalmente las características culturales del pueblo dominicano, que no por ser idénticas a las del haitiano no podían ser aplicadas sistemáticamente en la parte oriental de la isla. Con el objeto de que ustedes conozcan ordenadamente esta medida positiva, les voy a dividir en tres grandes grupos sociales, económico y político, y yo quise comenzar por la número 1, que ya se la leí, que fue la abolición de la esclavitud. Sigue la abolición de los derechos feudales. El 12 de febrero, Boyer decretó que todos los privilegios feudales y de las clases existentes en la parte española antes del 10 de febrero de 1822 habían cesado de sus efectos y debían considerarse abolidos.
J. G. Gran García, Opesita, volumen 101, es decir, página 101, es decir, que los dominicanos no tuvieron que pagar más el clero católico. El lesivo diezmo anual, 10%, se ganaron de enemigo a la Iglesia Católica ahí mismo. De la producción o ingreso bruto, la anata y la medida anata, 1%, medio por ciento respectivamente, los censos, etcétera, con que eran explotados desde los más remotos tiempos coloniales. Además, quedaron suspendidos los sueldos que los gobiernos coloniales pagaban al clero católico y los señores canónigos deberían en lo adelante mantenerse de las rentas eclesiásticas y si éstas no eran suficientes, ir a servir algún curato de los de la banda del sur. Con la abolición de los derechos de clase, los mulatos y negros pudieron desempeñar funciones públicas, oigan eso, judiciales, y desapareció la discriminación en su contra por motivos raciales. Prohibición de los juegos de azar. El 17 de febrero Boyer decretó que todos los juegos de azar, loterías, dados, ruletas, etcétera, quedaban prohibidos bajo severas sanciones. Igualmente ordenó cerrar terminantemente todas las galleras, en razón de que el producto que sacaban de ella los consejos municipales no compensaban los perjuicios que a la sociedad ocasionaba su existencia, no quedando permitido el juego de gallos, sino en los campos los domingos y los días feriados. Hoy día muy necesaria sería una disposición así en nuestro país, pues el juego oficializado campea por todos los rincones. Medida positiva económica. Fomento de la agricultura. El 6 de abril, Boyer dictó una serie de disposiciones para persuadir a los agricultores de la conveniencia para ellos y el Estado del desarrollo del cultivo de café, caña de azúcar, cacao, algodón y de otros frutos menores. Por la misma disposición ordenó la retirada a los campos de todas las personas que no tuvieran medios de subsistencia en las ciudades y pueblos. 8 años después, el 3 de abril de 1830, decretó que el gobierno, a fin de proteger la agricultura, había resuelto comprar anualmente una gran cantidad de tabaco en rama a precio razonable. Igualmente quedó regulado el corte de madera preciosa de los terrenos del Estado y se establecieron fuertes penalidades para los que derribaran árboles sin los permisos correspondientes. Ley de confiscación de bienes. Esta fue la medida más revolucionaria y la que más crítica le ganó a Boyer entre nuestros clásicos historiadores, y no era de esperarse otra cosa si los bienes confiscados eran los del clero católico, los latifundistas y ateros ausentes de lo que abandonaron el país. J. Gabriel García dice en la página 104 que esa medida de Boyer redujo a muchas familias a la indigencia, quitándoles sus propiedades y despojando a las iglesias de sus riquezas para adjudicar las rentas en favor del Estado, con violación manifiesta de todos los principios del derecho público. En enero de 1823, Boyer lanzó una proclama señalando que les daba a los ausentes un plazo de 4 meses para que regresaran a disfrutar de sus propiedades, o que de lo contrario las mismas pasarían al dominio del Estado. El 30 de enero de 1823 decretó además que los bienes de las personas que murieran sin dejar herederos pasarían también a ser propiedad del Estado. El 8 de julio de 1824 promulgó la ley de confiscaciones, cuyos 3 primeros artículos establecían, estoy fuera del tiempo, todas las propiedades territoriales situadas en la parte oriental de la isla antes del 9 de febrero de 1822, año 19, época en que dicha parte se unió a la República, que no pertenecía a particulares, son declaradas propiedad nacionales, formarán parte en lo adelante del dominio público. Artículo 2. Son declaradas asimismo propiedades nacionales y como tales formarían parte del dominio del Estado todas las propiedades mobiliarias e inmobiliarias, todas las rentas territoriales y sus respectivos capitales
que pertenecían ya sea al gobierno precedente de dicha parte oriental, ya sea a conventos de religiosos, a monasterios, hospitales, iglesias u otras corporaciones eclesiásticas. Artículo 3. Son declaradas asimismo propiedades nacionales todos los bienes muebles e inmuebles que pertenecen en la parte oriental, ya sea a los individuos que, hallándose ausentes de territorio cuando se produjo la unión, no había vuelto el 10 de junio de 1823. Esto es 16 meses después de dicha unión, ya sea a los que se marcharon de la isla sin haber jurado en el momento de la unión fidelidad a la República. Estas disposiciones dieron el golpe de gracia a las estructuras semifeudales de Santo Domingo, porque todos los bienes realengos pertenecientes al rey de España, todos los bienes del clero, tanto mobiliarios como inmobiliarios, y todos los bienes de los latifundistas que abandonaron la isla en 1822 pasaron a ser propiedad estatal, fueron nacionalizados. La medida legislativa iba más lejos todavía, pues ordenó que se formaran un catastro nacional para determinar los terratenientes que ocupaban más tierras de las que les pertenecían y se estudiaran los títulos para proceder a un deslinde proporcional al derecho de propiedad de cada uno, en virtud del cual se daría plena posesión a lo que lo merecieran de la cantidad de terreno en que en justicia los perteneciera, expidiéndole nuevos títulos de reemplazos de los antiguos. Como casi la totalidad de los propietarios rurales tenía más tierra ocupada de las que legal y jurídicamente les correspondía, es decir, ocupaban mayor extensión de la que justificaban sus títulos de propiedad, y se vieron innúmeros casos de latifundio de 10, 20, 30, 100, 1000 y más tareas, cuando solamente el derecho de propiedad garantizaba la mitad, la tercera o quinta parte, o quizás menos. Al aplicarse la ley del 8 de julio de 1824, dichas propiedades quedaron reducidas a su justo tamaño. Con las tierras ilegalmente poseídas se procedió a realizar una reforma agraria que veremos al abordar el aspecto de la distribución de la tierra entre los antiguos esclavos. La ley 1824 igualmente canceló todas las deudas, todas las hipotecas que gravaran las propiedades urbanas en beneficio de las instituciones cuyos bienes habían quedado nacionalizados, y estableció que quedaban abolidos los mayorazgos y capellanías sobre bienes pertenecientes a otros ciudadanos. En otras palabras, como el clero era el principal prestamista, como los sacerdotes eran los principales usureros, dueños de acreencias con garantías hipotecarias, todas las personas que debían dinero y habían puesto en fianza sus propiedades rurales o urbanas, quedaron liberadas del pago del capital y de los intereses. Por otro lado, aquella vieja institución feudal española, el mayorazgo, por medio de la cual únicamente el primer hijo varón heredaba los bienes del padre, también quedó abolida. Es decir, que las mujeres comenzamos a ser propietarias, así como también fuimos ciudadanas. Ya no necesitamos la tutela del padre o del hijo o de un hermano para nosotros disponer de lo que eran nuestros derechos y nuestros bienes. Con la nacionalización de todos los bienes del clero, dueños de terrenos yermos, grandes, hatos, trapiches, azucareros, animales, fincas agrícolas, edificios, casas y solares urbanos, rentas y gravámenes hipotecarios, todos los conventos de los dominicos, Santa Clara, Las Mercedes, San Francisco, Regina, y los hospitales que dependían del clero católico, San Andrés, San Lázaro y San Nicolás, ubicados en la ciudad de Santo Domingo, se quedaron sin rentas ni con qué sufragar sus gastos, y todas las iglesias se vieron obligadas a cerrar sus puertas, menos la catedral. El artículo 2 de esa ley explica también el cierre de la universidad por no contar ni con rentas, ni con profesores, ni con alumnos. Pregunta de estudiante: profesor, tengo entendido que Boyer cerró violentamente la universidad.
durante la ocupación haitiana, y usted acaba de decir que fue por la ley de confiscación que se cerró. ¿Cómo fue que ocurrió esto? Respuesta del profesor. Tenía pensado tratarles el asunto de la universidad un poco más adelante, pero ya que usted hace la pregunta, le explicaré de inmediato. Aquí existe la leyenda de que Boyer cerró la universidad en 1823, y quien no conoce bien lo sucedido cree que el presidente haitiano metió soldados en ese centro educacional, como se acostumbra a hacer de nuestros días con la UAS. Nada de eso fue así en 1823, ni Boyer fue un hombre que vino a cerrar centros educativos. Por el contrario, durante la ocupación haitiana se crearon escuelas primarias en varias poblaciones dominicanas, escuelas públicas en la que la educación era gratuita. Con la universidad sucedió que ella se cerró sola, sin que ningún soldado haitiano fuera a clavar sus puertas o impedir que entraran los estudiantes, puesto que hoy UAS entonces era Universidad Santo Domingo de Aquino, adscrita al convento de los dominicos, el que queda en la calle Padre Villini frente al Parque Duarte y cuyo lado sur estaba el edificio de la universidad. Sus gastos, su presupuesto dependía de la orden de Santo Domingo, y sus profesores eran sacerdotes de la misma. La ley de 1824 afectó profundamente el aspecto económico de la universidad. Por un lado, por el otro, los estudiantes, que eran 27 o 29, no recuerdo bien el número exacto, fueron llamados al servicio militar establecido por Boyer para todos los ciudadanos de 16 a 60 años de edad. Y por último, los profesores, todos sacerdotes, abandonaron la isla, cosa José Gabriel García, quien nadie puede señalar como pro haitiano porque es de todo lo contrario, dice en su historia, en la página 108, lo siguiente. El día 12 de febrero de 1823 hizo el general Boyer al cabildo eclesiástico conocimiento de la orden que con fecha 5 de enero había recibido el del gobierno para suspender el sueldo de los señores canónigos. Inesperada resolución que no solo acabó con el honorable cuerpo, el cual tuvo que disolverse, sino que también con la ya decaída universidad, cuyas clases quedaron suprimidas por falta de profesores en la que la explicaran. Como puede ver el estudiante que hizo la pregunta, nadie cerró la universidad, sino que por el contrario, sino que el clero, que por el clero no tener recursos económicos, de no haber estudiantes y profesores, las clases fueron suspendidas. Ahora bien, en el caso de que hubiera sido cierto que Boyer cerró con mano militar la universidad, bien cerrada estaba, porque era un centro oligárquico en el que 27 o 29 señoritos, hijos de esclavistas, de latifundistas, aprendían a ser más reaccionarios que sus padres. Imagínense que usted tiene poderes para tomar medidas revolucionarias y se encuentra con la existencia de una universidad reaccionaria, contrarrevolucionaria, como la UNFU, por ejemplo. ¿Qué haría en ese caso? La deja abierta para que mine la revolución o la cierra. Risas entre los estudiantes, yo también. Me imagino que ustedes también. Ya basta de chiste, vamos a continuar la clase. Creo que ha quedado aclarado lo del cierre de la universidad por Boyer, y ahora es importante avanzar en el desarrollo del tema. El que sigue es distribución de la tierra. Yo voy a ver si puedo hacer otro video leyéndolo, pero ya está muy largo.